Yo llegué aquí un día 5 de marzo del año 2013. Llegamos aquí a San Quintín, Baja California, sintiendo el llamado de Dios a nuestra vida. Porque la Biblia dice, a la verdad la mies es mucha y pocos son los obreros. Llegando aquí a México conocí a mi esposa. Dios me bendijo con una esposa. La palabra de Dios dice que el que encuentra a su esposa halla la benevolencia de Jehová. Y Dios me ha bendecido con una esposa a la cual amo con todo mi corazón, porque ella es una mujer que ha sido de bendición en mi ministerio. Y recuerdo que al poco tiempo de estar aquí, basados en la escasez, en la situación económica como está aquí en México, la situación es muy diferente que en Estados Unidos. El estilo de vida, yo estaba acostumbrado a un estilo de vida, el cual comenzamos a experimentar los cambios, son cambios muy drásticos. Y recuerdo que empezamos a experimentar esos cambios y uno de los primeros cambios que empezamos a experimentar, el agua es muy salada aquí y todo tu cuerpo se empieza a enronchar, a llenar todo de ronchas. Y cuando yo empecé a pasar por esta situación, venía a mi mente la historia de Job, cuando él dice la palabra de Dios que comienza a salirle llagas en su cuerpo como un tipo sarna, y sin embargo él no maldijo a Dios. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre, y aún del polvo de la tierra el Señor me va a levantar y yo veré su gloria. Y esa era la promesa por la cual nosotros nos aferrábamos. Y recuerdo que como a los 6 meses de haber llegado a Baja California, el Señor me trajo a San Quintín. Y aquí en San Quintín comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer cultos, servicios al aire libre y empezamos a predicar a Jesucristo. Aquí donde hay mucha drogadicción, donde hay mucho alcoholismo, donde hay muchos sicarios, donde opera el crimen organizado, aquí el Señor empezó a trabajar. Y el Señor empezó a trabajar aún en nuestra vida. Dios empezó a trabajar conmigo de una forma que el Señor empezó a doblegar mi orgullo, mi ego, porque yo sentía que como yo venía de Estados Unidos, todo para mí era muy sencillo, se me hacía muy fácil, en cuestión de que yo todo el tiempo estaba aquí en México, pero seguía pensando en los carros de Estados Unidos, en las casas de Estados Unidos. Y recuerdo que una palabra venía a mi vida y me decía el Señor, no hagas tesoros aquí en la tierra, porque estos tesoros aquí se pierden y cuando el Señor venga por su iglesia, nada nos vamos a llevar. Y recuerdo que el Señor empezó a trabajar conmigo. Uno de los primeros empleos que yo tuve aquí era en los invernaderos de tomate, donde el calor era algo terrible, donde la deshidratación era algo muy común. Gente caían desmayados del calor que estaba haciendo. El Señor me sacó de ese lugar y empecé a trabajar limpiando fosas sépticas, donde todo estaba lleno de suciedad. Terminaba yo toda mi cara llena de suciedad. Toda mi boca, por todos lados terminaba lleno de suciedad. Y enseguida el Señor me llevó a trabajar vendiendo sandías, humildemente, un trabajo humilde, sencillo, pero que dentro de mi corazón estaba ese llamado por servir a Jesucristo. Y yo quiero decir que hay muchos que sirven a Jesucristo por dinero, otros lo hacen por fama,
otros lo hacen por riqueza. Pero también habemos quienes servimos a Jesucristo por amor, no por fama, no por riqueza, no por dinero. Hemos entendido ese llamado. Ven en pos de mí, yo te voy a hacer pescador de hombres. Hemos dejado todo por servir a Jesucristo. Puedo decirlo, no hay nada más hermoso que servir a Jesucristo. Ahora estamos trabajando en este lugar, como podemos observar, donde declaramos bendiciones sobre este ejido. Y hoy en este día, una vez más, declaramos este ejido para Jesucristo. Declaramos que el Señor nos ha entregado este ejido y que en el nombre de Jesús de Nazaret, en Él haremos proezas. Aquí es el local donde estamos ahorita trabajando, ya construyendo, aquí en San Quintín, en el ejido Nuevo Mexicali, sobre estos bulevares, ¿verdad? Estamos trabajando aquí este es el local, este es el lugar donde estamos trabajando para construir primeramente Dios nuestro templo. Como ustedes pueden observar, todo este lugar así estaba, ¿verdad? Todo este lugar estaba como estos cuartos así, ¿verdad? Y todo esto anteriormente era un picadero donde muchos venían a drogarse, muchos venían a alcoholizarse. Aquí nos tocó levantar a varias personas totalmente en estado de ebriedad, totalmente alcoholizados. Incluso una ocasión nos tocó sacar a un joven que estaba en una sobredosis de droga. Y el Señor nos permitió llevarlo, orar por él y llevarlo, y el Señor lo ha restaurado. Aleluya. Pero así como todo esto, miren, así estaba también este lugar donde ahora estamos construyendo, ¿verdad? Y comenzamos, llegamos aquí pues sin nada, ¿verdad? No teníamos nada, hacíamos los cultos como les decía en el patio. Pero Dios empezó a manifestar su gloria y a proveer, ¿verdad? Abrir puertas. Y compramos este lugarcito, este terreno, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Que quiero enseñarles este terreno, el cual pues comenzamos a trabajar, a tumbar primeramente el techo, fue lo primero que tumbamos, ¿verdad? Las paredes, fue un poco complicado porque todo el techo era de cemento, tuvimos que tumbarlo a puro marrazo, ¿verdad? Y pues, bueno, pues tumbamos el techo y ahora pues de ahí sacamos toda esta varilla, la cual pues nos ha servido de bendición. Porque ahora ya pusimos todos los cimientos de este lugar, ¿verdad? Y declaramos que así como Jacob puso una piedra como señal, ¿verdad? Allá en el lugar Peniel que menciona la palabra de Dios. Así nosotros pusimos esta primera piedra y declaramos que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Entonces, la visión aquí es que se construya este templo y creemos y profetizamos, hacemos nuestra la palabra, que todo lo que pisáremos será nuestro. Amén. Que todo este cuadro, toda esta manzana va a ser nuestra en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Cuando recién llegamos, este es un poblado donde abunda mucho el ocultismo, la brujería, el santerismo. La gente aquí es muy dada a siempre buscar a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos. Y recuerdo que hace tiempo atrás, estando aquí en este ejido, ¿verdad? Casi cuando recién el Señor nos trajo para estos lugares, ¿verdad? Recuerdo que me encontraba en un lugar, ¿verdad? Donde terminando de predicábamos en los cultos al aire libre y predicando a Jesucristo, hablándole a la gente del poder de Dios, que solo Jesucristo rompe las cadenas. Recuerdo que comenzaron a hacernos llamadas a nuestro teléfono móvil, donde hacían amenazas de muerte, que nos iban a matar, que nos fuéramos de aquí, que nosotros no éramos bienvenidos aquí, porque el Dios al que ellos estaban sirviendo no le agradaba que nosotros estuviéramos predicando el poder de Jesucristo. Y recuerdo que una de las tardes, estando yo en su humilde casa, ¿verdad? Pasando una señora por ahí, ya mayor, la miré, ella llevaba muchas bolsas cargando, y cuando ella llevaba las bolsas cargando, yo como la miré, pues tuve la intención de apoyarle, ayudarle a cargar sus bolsas hasta su casa. Y comencé a ayudarle a cargar las bolsas a su casa. Me recuerdo
lo bueno que es Dios, porque llegando a su casa comenzamos a bajar las cosas, a guardar sus cosas, y recuerdo que ella me ofreció un vaso de agua amablemente, y yo lo tomé. Yo tomé ese vaso de agua, ¿verdad? Y recuerdo que le di las gracias, me di la vuelta y regresé a casa. Pero llegando a casa, recuerdo que comencé a sentir muchas náuseas, muchas ganas de deponer, de lo cual empecé a deponer, pero eran muchos gusanos lo que estaba deponiendo. Entonces, en ese momento yo empecé a clamar a Dios. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dice: si comieren, bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces comencé a clamar a Dios. En ese momento entendí lo que estaba pasando, que esta mujer, el propósito de ella era hacernos daño. Recuerdo que al día siguiente regresé a su casa y le dije: yo sé lo que tú quisiste hacernos. Y ella me dijo: me sorprende que aún estés vivo, porque mi deseo y el propósito de esto era matarte, acabar contigo, porque nosotros no queremos que estés aquí predicando a Jesucristo. Entonces inmediatamente comenzó a maldecirme, a lo cual yo regresé bendiciones a su vida, porque la Biblia dice: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, pero nosotros siempre tenemos que bendecir. Y en ese momento yo empecé a declarar bendiciones sobre esta mujer. Ella era una bruja, y comencé a decirle: yo declaro que así como eres un instrumento en las manos de Satanás, vas a ser un instrumento en las manos de Dios, y Dios va a hacer algo especial contigo, y tú vas a ser una mujer que va a venir a los pies de Jesucristo. Ella me maldijo, me dio muchos conjuros, dijo que iba a destruir la iglesia, que me iba a matar, que iba a destruir mi ministerio. Pero confiando siempre en el Señor, yo declaré una palabra profética sobre ella, y le dije que ella iba a ser una mujer sierva de Dios y que iba a venir a los pies de Jesucristo. No pasó mucho tiempo cuando una ocasión, llegando al culto, ella llegó al templo, y en ese lugar, cuando ella llegó, escuchaba los cantos, escuchaba la palabra de Dios que al aire libre se predicaba, porque dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y recuerdo que ella llegó, y cuando ella llegó llorando a ese lugar. Y yo le dije: ¿qué es lo que tú quieres en este lugar? Porque evidentemente ella era bruja. Entonces las intenciones de ella, yo no sabía si eran llegar a destruir o cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, ella empezó a llorar y a decir: es que yo, estando en mi casa, no puedo sostener, no puedo retener esa palabra que viene sobre mi vida, y me está retumbando la palabra en mis oídos y esas alabanzas. Y hoy quiero entregar mi vida a Jesucristo. Hoy, una vez más, me doy cuenta y doy testimonio que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, y Él no hace excepción de personas. Él vino a buscar y a salvar a todo lo que se había perdido, y en Jesucristo está el poder y en Él está la victoria. Ese es uno de los testimonios en los cuales hemos pasado en este lugar, en que en más de una ocasión han intentado matarnos, pero por gracia y misericordia de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.